Hola a todos y todas las y los seres vivos que estén escuchando en este momento este podcast, ya el capítulo 5 de este magnánime, absoluto y épico podcast llamado De un Plumazo. Y para nuestro público internacional sería eh, By One Bird Arm, de un plumazo, para que se vayan interiorizando la gente de otros países. Estoy aquí en Santiago de Chile junto a mi colega, amigo, editor de revista Plumazo, gerente general del holding y corcheteador oficial, Carlo Ferdón, quien además es dibujante y además es podcaster de este podcast. ¿Cómo estás, Carlo? Hola Guillermo, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Aquí disfrutando de este suave calor veraniego de Santiago que nos regala este agradable clima que rebota en el cemento y hace que sea aún más amable con la piel de la gente. Sí, la sensación térmica está súper agradable. Estamos disfrutando mucho los que estamos acá transcurriendo el verano en la capital. Sí, yo tuve que ir a enviar unas poleras por Starken y disfruté mucho esa caminata, ese trámite, donde el sol daba ese suave, tenue y no peligroso calorcito que hace que vivir en Santiago en el verano sea tan agradable. Apoteósico, apoteósico. Carlos Ferdón, Guillermo, te quería preguntar de forma oficial y de forma absolutamente protocolar, ¿cuál es el tema de este capítulo ya 5 de este podcast? hoy día vamos a hablar de la inspiración. ¿Qué nos Oh, inspira a nosotros los dibujantes, a los artistas en general? Eh, ¿Qué nos inspira? ¿Qué hace que gatillen ciertas ideas, buenas o malas? Como, ¿cuáles son los secretos detrás de tanta genialidad? ¿crees que la inspiración es un arma de doble filo? Porque así como ha inspirado a artistas a hacer obras maestras, como por ejemplo La Macarena de los del Río, o Mira cómo mueve la colita, que no sé de quién es. También ha creado cosas malas, como que ha inspirado a, por ejemplo, cuando a Hitler se le ocurrió que todos los que no eran raza aria eran malos. ¿Crees que la inspiración es un arma de doble filo que debe ser tratada con cuidado, o crees que es un alma libre que hay que dejar que fluya y construya lo que, como un caudal de ideas, como una cascada, una catarata de inspiración, pueda crear algo siempre bueno para el ser humano? Yo creo que hay distintas teorías y la idea en este programa es ir tocando cada una de ellas eh, a medida del transcurso de este capítulo. Eh, por mi parte, creo que hay musas, claro, que buenas y musas no tan buenas, que te pueden llevar por lados oscuros de la creatividad humana. Eh, ahí ya depende de uno, cuáles son las ideas que acepte y cuáles no. Me parece una Pero deben reflexión. haber ideas malas, o sea, de hecho las hay. Eh, Pero uno, si uno está buscando, por ejemplo, en nuestro rubro, que es como el dibujo, el humor gráfico, uno está buscando eh, el chiste que funcione, que cause gracia, eh, pero también hay chistes fome, que no Se causan podría, gracia, se que hacen podría llorar a hablar, la gente. se podría hablar de que existe la buena o mala inspiración, o que cuando uno hace chistes fome es porque no hay inspiración y no ha llegado la inspiración. Buena pregunta. Yo diría más que hay buena y mala inspiración. ¿Sabes lo que cómo se puede dividir la palabra inspiración en insp, que significa ideas, e iración, que significa relación de ideas? Por eso cuando al cerebro llega una buena idea, uno habla de que está inspirado, y cuando uno no le llegan buenas ideas, se dice que no está inspirado. Jamás se dice que a uno le llegan malas inspiraciones, porque se tiende a definir la inspiración como algo positivo para la creación. Eso es algo que acabo de inventar, porque estoy inspirado grabando este podcast, por ejemplo.
¿Y tú, por ejemplo, cómo lo haces cuando, qué te inspira para desarrollar tu trabajo? Yo creo que Ah, llevo 15 años de carrera sin ninguna inspiración, pero el público que me lee cree que son buenas ideas cuando en realidad no lo son. Em, Me basta con estar, hacer algo un poco mejor de lo que la gente cree que es bueno. Entonces, eso se da como una buena idea. yo en mi caso, no sé, trato de generar muchas ideas, aunque sepa que son fome, y por cada 10 ideas fome debería salir una idea decente, no sé si buena, porque eso al final lo decide la gente, el Hay, lector. hay una forma de definir eso que no sé si se llamaba así, pero era como un efecto colador, que fue lo que hicieron los sellos discográficos en el año 94-95, donde firmaron contrato con todas las bandas chilenas que podían, esperando de que alguna fuera un éxito eh, y las bandas buenas mantenían a las que no habían sido un éxito. Por ejemplo, Los Tres fueron un éxito, Chancho en Piedra fue un éxito, Lucybell fue un éxito, Los Tetas, antes de estar Funaki, fueron un éxito, etcétera. Y bien, otras bandas que no fueron un éxito, por ejemplo, editaron un disco de Jano Soto, que no fue un éxito, editaron un disco de no me acuerdo qué más. Pero básicamente Joe Vasconcelos y otros exitosos ¿Mm? financiaron muchos discos y que me imagino que es un poco la metáfora que haces tú con muchas ideas, abarcar muchas y que esas vayan confluyendo y vaya quedando algunas buenas. O no quisiste decir eso y simplemente lo hice para rellenar No, y quise decir eso exactamente. Pasa que hay artistas que son muy prolíficos en sus áreas, como que producen mucho, y no se detienen mucho a pensar si en realidad lo que están construyendo es lo ideal, pero de tanto producir eh, cosas que están como en la media o en la media baja, de repente sale el chispazo de la buena idea, de la genialidad, que es lo que uno anda buscando cuando en este mundo creativo y artístico. ¿qué opinas tú que es el mejor camino cuando uno tiene muchas ideas y sabes que algunas son buenas y otras son malas? ¿Quedarte solamente con las buenas o presentarle todas al mundo y que sea el mundo quien decida? Yo creo que eso depende del artista. El artista como que tendrá ahí la capacidad para gestionar lo que quiere o no quiere mostrar. Pero eh, yo creo que cuando alguien se vuelve como fan de un artista, como que le perdona todo. Lo único que quiere es como que sumergirse en ese mundo artístico y, y esos procesos creativos son interesantes también de explorar. Hay un disco que hicieron la banda de Clutch en los 80 que se llama Sandinista, que tiene 35 canciones. Es un disco triple y que tiene canciones muy buenas y otras que son abiertamente rellenos creativos. Y cuando le preguntaron al vocalista de la banda qué le parecía el disco, y dijo que puede que haya sido un error grabar tantos temas, porque efectivamente había unos muy buenos y unos que eran absolutamente eh, prescindibles. Dijo que él lo volvería a hacer así, que si fue un error, fue un triple error y él fue una decisión del momento y volvería a hacerlo porque estaba orgulloso de ese disco. Y sin embargo, el baterista dijo que es un disco bueno, pero que tenía demasiado relleno y que había que sacar mucho material. Entonces, ellos hicieron lo que haces tú, de que ¿Mm? el público va a entender o va a perdonar un poco al artista, porque además es uno de los mejores discos de la historia de la humanidad. Sí, a mí me pasa que de repente hay artistas en todo ámbito que como que estos artistas que producen mucho, que son muy prolíficos, eh, Como Calamaro. que- claro, por ejemplo, pero hay otros artistas que tienen como ese filtro así como que agarran toda esa producción y como que seleccionan lo mejor. Y eso es como que lo que presentan, ya sea en un libro, en un disco, y uno dice, oh, este tipo que genial, qué obra maestra ha creado. Pero después como que pasa el tiempo y como que no puede volver a replicar eso, como que, como que deja la vara muy alta, siendo que en realidad es como la punta del iceberg, ¿no? La producción es como, tiene un montón de relleno. Al final tú seleccionáis, ¿no? Entonces cuesta mucho después volver a replicar ese como exitazo que, que alguna vez tuviste.
Lo mejor en estos casos es no tener ningún éxito para que siempre esté la vara muy baja y lograr de repente meter unos pequeños hits, pero que no sean la obra culmine de tu carrera, creo yo. Exacto, hay que vivir siempre en la mediocridad. Oye, y otra cosa que pasa mucho es que le pasa mucho a los artistas eh, que las mejores ideas se le ocurren bajo presión. ¿Te ha pasado a ti que de repente estás así como la presión de que tenés que entregar un dibujo al último momento Ujú. y de repente has tenido mucho tiempo para crearla, pero al último momento así como que la presión misma y se te ocurre la idea? Sale así como con jabonado. Me ha pasado y es algo horrible porque uno se estresa todo el tiempo anterior al último momento eh, y como que la idea salga al último momento, en su momento te sentís súper bien porque sale la idea y puede ser una idea genial bajo presión, pero sientes que desaprovechaste o desperdiciaste todo el tiempo anterior, como que si estuviste una semana pensando en una idea y te sale el domingo en la noche, dices, pude haber estado relajado toda la semana y esperar hasta el domingo en la noche. ¿Sabéis qué sería una solución para eso? Como autoprovocarse la presión. Porque claro, uno de repente como dibujante tiene la presión del tiempo que tienes que entregar, pero por ejemplo, como con el caso que tengáis una semana, el primer día de esa semana, provocarte momentos de presión, por ejemplo, echarte un perfume de gato y salir ahí a una jauría de perros y tener que correr para que los perros no te alcancen, y en ese momento de presión sale la idea. Es una buena solución. O también amarrarse unos bistec al cuerpo y meterse como una piscina con tiburones y esperar a que los tiburones quieran comer esos bistec. Yo no sé si los tiburones comen bistec, pero esa es la misma Yo creo que los naturaleza. tiburones comen de todo, sí, pueden comer de todo. Yo si fuera un tiburón y veo un tipo lleno de bistec, como que lo comería. Independiente que me guste o no la carne humana, pero si los bistecs están ya preparados y tienen al ajito y todo bien alineado, no hay para qué desperdiciar esa comida, menos en estos tiempos. Me parece una buena idea provocar esa presión. eh, de repente sería la solución a todos nuestros problemas. Sí, yo cuando dijiste lo de la solución, yo pensé en adelantar el reloj, pero no pensé que ibas a decir lo de echarte el perfume de gato y correr detrás de una jauría de perros. O sea, delante de una jauría de perros. Pero bueno, cada uno tiene una visión distinta de cómo solucionar los problemas. Tú eres más al límite de lo extremo. Es que se me imagina que de repente provocando este nivel de presión, como que la idea debería fluir y no tendríamos esa larga espera de llegar hasta el último momento, eh, estar ahí con la presión del tiempo, sino que sería una presión artificial. A mí lo que se me ocurre es que ¿alguna vez te has tirado en Benji? No, nunca. Yo tampoco. Pero me imagino que debe ser muy adrenalínico porque básicamente es tirarte con un elástico debajo de un puente y rebotar eternamente hasta que se acabe la inercia del rebote elástico, que no se debe llamar inercia, sino de otra manera, pero no importa. Pero te podrías tirar en Benji con una croquera y en la mano con tus lápices y todas tus herramientas de trabajo, la goma, sacapunta y todo y que no te dejaran salir de ahí hasta que tuvieras dibujada una viñeta increíble. Y como en el trayecto cayendo o subiendo es muy eh, difícil dibujar, tendrías que aprovechar bien los momentos donde estás más o menos quieto, por ejemplo, abajo antes de volver a subir y arriba antes de volver a bajar. Entonces, eso te da momentos acotados dentro de lo extremo de la experiencia. No sé si encuentras buena idea. Yo creo que es buena idea, incluso te serviría para mejorar el pulso. ¿Cierto? No lo había pensado, sí. No es recomendable cuando uno dibuja con tinta china porque te pueden manchar la ropa, pero con cualquier otro tipo de implemento, eh, plumones, lápiz mina, etcétera, es una excelente idea. Sí, para los escultores tampoco es muy buena técnica. No, porque si te tiras con una estatua para esculpirla o un pedazo de piedra grande, puede que el peso de la piedra haga que el rebote no se produzca, po. O sea, que el elástico llegue hasta más abajo o se... no, no, me parece que no es tan buena idea. Oye, otra cosa que están dentro de todas estas teorías de la inspiración, está el tema de que no se sabe si la inspiración es algo que te llega externo, así como que cuando estáis pensando viene como esta musa de la que hablábamos, como llega a inspirarte, que creo que aquí no tenía un dibujo muy representativo de aquello, que
que como que estaba el artista frente al lienzo en blanco y aparecía como una musa con un jarro que lo bañaba ahí de inspiración. Entonces, esa es como la teoría de que la inspiración llega de afuera. O será algo que está dentro del cerebro, alguna especie de sustancia química que al presionar y al pensar tanto en una idea, como que produce eh, que tu cerebro como genere este tipo de ideas. ¿Qué pensáis tú? ¿Será La única, externo o será interno? la única forma de saber eso, creo yo, es meterse como una cámara al vacío, muy pequeña, como una especie de cabina telefónica, donde no haya ningún tipo de ser vivo ni de oxígeno. Entonces, si se te ocurre una idea genial en ese momento, es porque estaba dentro tuyo. Y si no se te ocurre nada, es que la inspiración era externa y no la dejaste entrar porque la cámara estaba al vacío y sellada de forma hermética. eh, pero es un poco peligroso, así que no recomendamos hacerlo en sus casas. Sí, lo otro sería viajar al espacio exterior y tratar de generar ideas desde allá. Yo Las creo, musas te seguirán hasta allá, no lo sé, pero yo creo que si te pegaste el pique al espacio exterior y no se te ocurre ninguna idea para un chiste, sería un pésimo dibujante, porque encuentro que deben haber muchos factores entretenidos en el espacio. Por ejemplo, meteoritos, estrellas, marcianos disparando con pistolas láser, em, platillos voladores, constelaciones, la osa mayor se llama osa menor, era una, no me acuerdo. yo creo que primero era menor y después creció y se transformó en mayor. Es lo más probable, ¿no? Es lógica. Sí, es lógica evolutiva del crecimiento. eh, Bueno, hay demasiados elementos y si no se te ocurre una idea buena ante tanta estimulación cerebral, eres un fracaso como dibujante y, y te puedes dedicar, por ejemplo, a otras cosas, como si ya estás ahí en el espacio, empezás a buscar pega como astronauta porque ya tenías experiencia. Sí, y también reflexiono qué pasa de una persona que tiene como la inclinación artística, pero jamás se le ocurre ninguna idea. ¿Existirán ese tipo de personas? Sí deben existir, pero si tienes una inclinación artística o creativa y no se te ocurre nunca ninguna creación, tu productividad va a ser un poco baja. Quizás deberías replantearte. Es que quizás tienen como un atoramiento Ah, eso puede ser. creativo, Eso puede ser. y como que las ideas buenas se están como acumulando en una especie de tubería, entonces están ahí como, hay un taponeo que no te deja y al final en realidad se está reproduciendo una idea tan grande entre todas estas ideas chicas que no pueden salir porque no tienen escapatoria. Sería una especie Que, de problema de colesterol creativo. exactamente. Sí. Quizás con algún yogur ahí, como puede lograr que la idea salga de alguna vez por todas disparadas y sea una No, idea tan buena que sirva para cualquier ámbito del mundo artístico, que la podáis encajar en cualquier lado porque está tan subdesarrollada. me parece que el yogur contra el tránsito lento no tiene que ver con el colesterol y no destapa las mismas partes del cuerpo humano, pero entiendo lo que quisiste decir. Eh, Pero es que lo podéis consumir por la oreja, por la nariz, por alguna parte que llegue más directamente al cerebro, no se te vaya al estómago. em, ¿Para qué complicarse la existencia? Lo más rápido sería por las orejas, po, porque ahí está ahí como al lado del cerebro y basta que te pongas en una posición como haciendo la invertida y el yogur pasa directo al cerebro. Porque por la nariz debe ser muy incómodo, muy como que es como cuando te metes al agua y te entra agua por la nariz, muy, muy incómodo, pero por la oreja, que básicamente las orejas no se usan tanto como para, eh, salvo para escuchar. Pero en ese momento mejor estar más callado porque te estás más concentrado. Sí, mira, de a poquito se nos han ocurrido varias ideas para ir destapando el bloqueo creativo, que nos pasa a casi todos los artistas, casi todos los ámbitos, hay con una crisis creativa profunda que hace que uno no pueda seguir con sus planes de conquistar el mundo con su arte. ¿Sabes quién se metió yogur para tener un destape creativo y hacer una de sus obras más cúlmines? ¿Quién? Ricardo Arjona hizo una canción que habla sobre las musas y habla sobre la inspiración. Eh, es la canción más famosa de él,
Yo encuentro que es una horrible canción, pero bueno, debe haber ganado mucho dinero con ella. Y dice, ¿qué habría escrito Neruda que hubiera pintado Picasso si no existieran musas como ustedes? Él hablaba específicamente de la inspiración. ¿Cómo se habrían inspirado Neruda y Picasso, que son dos eh, personas que están muertas, si no hubieran existido, en este caso, las mujeres? Y él ocupaba de musa, no algo etéreo que algo como lo que hablamos nosotros, que nosotros somos gente mucho más profunda y mucho más reflexiva que él. Él lo hablaba de gente específicamente del sexo femenino que inspiraran a estos creadores. Eso quiere decir que entonces una mujer artista, en vez de tener una musa, tendría un muso, Depende la orientación sexual de la persona, porque también pueden gustarle las musas. también es cierto. Eh, Sí, es muy Ah, y raro la, el... y la gente que no está segura si le gustan las musas o los musos, es la gente que le gusta el mus. Muy bien pensado. Sí. Oye, hay otra cosa que quería plantear. Hay un dibujante español que hablaba mucho de que la creatividad es un músculo que había que mantener en ejercicio siempre, Ujú. porque mientras uno, es lo mismo que era gimnasio, mientras uno se mantuviera activo, el músculo se mantenía fortalecido. Eh, Otros planteaban que la creatividad en realidad es como una especie de engranaje, un motor que había que mantener lubricado para que las ideas fluyeran de mejor forma. ¿Cuál de las dos ideas te parece más A mí me representativa? gusta la teoría del gimnasio, o sea, del gimnasio, del músculo, que puedes ejercitar haciendo ejercicio cerebral creativo. Esa es una idea que te he escuchado decir en varias oportunidades y a veces te he robado. em, Y encuentro que eso, que es un poco así. Debe haber un músculo porque en realidad nosotros, siempre que uno cree que hay algo que funciona como medio místico y medio mágico en los seres humanos, al final está justificado por la ciencia, que son unos aguafiestas, que son los que dijeron que los dinosaurios no eran unos reptiles bacanes, sino que eran como unos pájaros. Siempre le encuentran como la explicación a través de una enzima o una de baja del cuerpo humano que te hace hacer cierta cosa. Entonces, creo yo que tiene que haber un músculo que es el que logra la creatividad y ese tiene que haber una forma de ejercitarlo, como una especie de gimnasio para ese músculo. Por ejemplo, si el músculo se llama creatus, del latín, eh, un gimnasio para creatus, un creatus gym. Buena idea. Y uno podría ir todos los días a ejercitar el músculo de la creatividad. Sí, A estos gimnasios, de repente los nuevos edificios traerían su propio gimnasio eh, de creatus incorporado. sí, esa es la mejor solución. Em, Lo que sí subiría los gastos comunes, porque los edificios te cobran los gastos comunes por todo. Si hay piscina, te cobran más gastos comunes, por el aseo, obviamente, pero también los que tienen gimnasio son más caros los gastos comunes, y si además tienes otro gimnasio para el Creatus, sería más caro. Y así como están los tiempos, uno tiene que optar, yo creo, si necesitas realmente ese gimnasio, porque la gente que no se dedica al área creativa, quizá le da lo mismo y dice, ¿para qué les voy a estar pagando gimnasio a estos otros indecentes que mejor que se consigan un trabajo honesto en vez de estar haciendo dibujitos? Es que de repente ahora con la parte municipal podría colocar estos gimnasios creatus en las plazas para la gente que no tiene acceso a estar pagando por un gimnasio particular. Entonces, cuando uno va circulando, paseando la mascota en la plaza, ve que hay gente haciendo ejercicio físico en esta máquina y también hay un lado donde hay gente ahí pegándose cabezazo con los árboles, que en realidad es el gimnasio Creatus visto desde afuera. Me parece, esa es la solución. Me parece, hay que hablar con cada alcalde de cada comuna para que lo implemente, porque al final la creación va en pos del beneficio de toda la comunidad, eh, porque por ejemplo nadie quiere tener un grupo al lado de la casa que está ensayando y sin embargo a todo el mundo le gusta la música. Entonces creo que ahí también uno tiene que entender que lo que le llega como creación, como obra de teatro, como película, como canción, tuvo un proceso creativo eh, que hay que respetar. Oye, ¿y qué pasa con los bloqueos creativos?
¿Cuáles son las técnicas que deberíamos adoptar o que tenemos cada cual para de alguna manera eliminar el bloqueo creativo cuando estamos en esa etapa? Qué buena pregunta, Carlos Ferdón. De todas las preguntas que me has hecho desde que te conozco, creo que esta es la mejor eh, en tu Es que vida. llegó una musa y me inspiró esa pregunta. Muy bien. Bueno, el bloqueo creativo es el gran enemigo de los creadores y creadoras. Como pueden definir de la palabra, viene de bloqueo y creativo viene de creativo. Entonces, cuando uno tiene un bloqueo creativo es porque está bloqueado creativamente. Existen distintas técnicas para eliminar ese bloqueo creativo. Por ejemplo, sirve pedir ayuda a por ejemplo, un círculo de hierro de la creación a quien puedas confiarle tu creación antes de que salga al mundo, y ese círculo de hierro te orienta un poco, te dice, no, esta es una pésima idea, no, esta es una buenísima idea, oye, y si con esta idea que se te ocurrió de dibujar un chimpancé con una hélice en la cabeza, mejor en vez de un chimpancé con una hélice, lo transformas en una especie de King Kong sin hélice. Y así nace la película King Kong. Buen punto. Yo me acuerdo en la serie de Doctor House, este genio médico, eh, él para que como que tuviera las mejores ideas, tenía que rodearse de un equipo que le imponiera harta idea. Él sabía que todas eran malas, pero al tener este equipo que le imponía ideas, él le agarraba la chispa que en realidad traía consigo la mejor de todas las ideas, que era para, en este caso, para salvar vidas humanas o sanar a las personas. Yo como alguien políglota entiendo que la palabra house se traduce como casa. ¿Por qué el Doctor House se llamaba Doctor House y atendía en un hospital? No lo sé, no lo sé. Pero el apellido Casas existe en español, debe existir. Ah, o sea, era el Armando doctor Casas, Casas. Cierto, toda la razón. famoso personaje Armando Casas de la vida de la construcción Sí, de casas, edificios y o en su versión más soez, el chinito Techo Cacha, que es como la versión como del chiste ordinario. sí, no lo conocía. ¿No? Es bueno. No, Es de los que siempre funciona cuando estás tomando once en una reunión diplomática con la ¿ya? reina de algún país, y dice, ¿quieres romper el hielo? Hace un chiste de ese tipo y siempre se rompe el hielo. Es una forma de entrar en confianza que ocupa la gente, los diplomáticos. Muy bien, me parece Car- estupendo. Carlos Ferdón, ha sido hasta ahora una inspiradora conversación sobre la inspiración. Nuestros amigos y amigas que nos escuchan probablemente tienen sus distintas teorías que por supuesto nos van a plantear, eh, y no las vamos a poder discutir ahora porque esto es un podcast y está grabado, pero sin embargo los vamos a leer con interés y ahínco. Sin embargo, esto que estoy hablando era para invitarte a la primera y única pausa comercial de este programa, que está inspirada por nuestros amables y financieros auspiciadores. Estupendo. Como siempre digo, es la mejor parte del podcast, que siempre espero yo y todo el mundo. Deberíamos hacer un podcast que fuera solamente la pausa comercial, un capítulo. Probablemente con ese capítulo nos volveríamos ricos y famosos. Con ese dinero podríamos irnos a una isla y nunca más tener que inventar nada, y la creatividad ya no la necesitaríamos. Me parece buen plan. Vamos a la Vamos, pausa. vamos allá. Hemos vuelto luego de esta épica, estupefaciente eh, y Magnánima. magnánima pausa comercial. O como se dice para la gente de otros países, commercial pause, que significa el espacio comercial y financiero y capitalista que hacen los proyectos para poder financiar drogas, eh, drogas básicamente. Oye, y hablando de drogas,
¿Qué piensas tú con respecto a ayudar a la inspiración con cosas externas como el alcohol y la droga? De repente muchos artistas se dejan llevar hacia ese lado y a algunos les funciona, a algunos no. Es una excelente pregunta, Carlos. Mira, en mi caso personal, yo las veces que he consumido alcohol, después no hago nada relacionado con la creatividad. Como que el alcohol, nunca me ha pasado eso de decir, la idea se me va a ocurrir por tomarme una cerveza. Si me tomo la cerveza, después como que ya me voy a relajar, no voy a trabajar, necesito estar concentrado y me funciona, por ejemplo, mejor el café. Sin embargo, grandes artistas han creado obras cúlmines de su carrera, por ejemplo, eh, no quiero hablar de Andrés Calamaro porque no conozco tanto su historia, pero hizo un disco que tiene como más de 100 canciones, eh, y no creo que haya estado muy sobrio cuando lo hizo. Yo me acuerdo que tenía un amigo en mi adolescencia que fumaba pito y él escribía, le gustaba mucho escribir. Escribía de todo, escribía poemas particularmente y muchas cosas más. Pero él decía que cuando mejor inspirado estaba era cuando estaba en estas voladas que le decía. eh, y se escribía, escribía, escribía. Entonces después cuando se le pasaba el efecto veía todo lo que había escrito. Y era bueno. Era horriblemente malo, pero él pensaba que era bueno, que eran cosas que probablemente no se le iban a ocurrir estando bueno y sano. Yo creo que es un don la gente que hace cosas bien estando bajo el efecto de estupefaciente. Por ejemplo, Jimi Hendrix eh, tocaba muy bien guitarra, y creo que lo hacía bajo algún efecto de algo. Aquí nos corregirán nuestros auditores. Sin embargo, también hay gente que cree que está haciendo cosas muy bien y después se da cuenta de que está haciendo un absoluto fiasco, por lo cual creo que esta creatividad tiene lo que se llama la publicidad engañosa. Sí, porque puede, claro, puede pasarte que en algún momento, por ejemplo, lo que les pasó a los Beatles, que llegaron en un momento empezaron a consumir sustancias, como que expandieron la mente, llegaron a otro tipo de sonido, una evolución, pero también puede pasar de que después como que te surge una cierta dependencia de esta sustancia o del alcohol. Entonces cuando estás ahí bueno y sano no se te va a ocurrir nada y no vaya a trabajar el músculo creativo, sino que vaya siempre a intentar estar dependiendo de las drogas o de cosas externas, y al final vaya a caer en un abismo. Por eso dile que no a las drogas y no al dibujo. Me parece un hermoso mensaje para quienes nos están escuchando. Les recordamos que este es el capítulo 5 de este podcast llamado De un plumazo, o para los amigos de otros países, By One Bird Hand, eh, y que parte de una, por supuesto, inspiración creativa de quienes estamos hablándole a ustedes, que son mi compañero Carlos y quien habla, que soy yo, Mala Imagen. Eh, Carlos, Guillermo, tú que fuiste quien se le ocurrió que habláramos hoy día de esto en la reunión de pauta, ¿cómo te inspiraste para llegar a que la inspiración era lo que nos iba a inspirar a grabar este podcast sobre la inspiración? me llegó porque la Estaba idea es drogado. que vamos tocando temas que tienen que ver con nuestro trabajo, que es lo que la gente igual le interesa saber. Dentro de los comentarios que nos han llegado, nos han dicho mucho que a pesar de que intentamos ser graciosos sin lograrlo, como que cada uno con los capítulos que han ido escuchando, como que nos van conociendo un poco mejor. Entonces la idea es agarrar estos temas que también forman parte de nuestro trabajo, de nuestro oficio, ir explorando las distintas facetas de todo lo que hacemos, que después se terminan plasmando en dibujos que subimos a las redes sociales o en los libros que hacemos. Entonces me parecía importante que, que empecemos por ahí. Quizás más adelante después vamos a tocar temas de física cuántica, de exploración de nuevos universos, pero por ahora estamos inmersos en lo que nos toca, que es a lo que nos dedicamos. Sí, eso es lo que te iba a mencionar, porque si solamente hacemos podcast sobre lo que nos dedicamos, yo creo que
episodio 8 no pasamos del podcast porque creo que nuestro oficio no es tan interesante como para alargarnos demasiado. Yo creo que de a poquito vamos a ir explorando nuevos universos. Cuando hablemos, por ejemplo, de botánica, igual es interesante porque yo no sé nada de botánica y sin embargo, tú, por ejemplo, puedes ser un experto en botánica y así puedo aprender yo de lo que tú me digas. Y, por ejemplo, cuando hablemos eh, de paleontología, que yo siempre he sido un experto y tú, según yo entiendo, no sabes de paleontología, al revés, pues, vas aprendiendo tú de lo que yo hable y así nos traspasamos conocimiento de forma mutua gracias a este podcast. Me parece muy interesante. De hecho, hablando de botánica, sería muy interesante explorar, científicamente hablando, que hubiera una planta que sirviera como inspiración, o sea, que uno pudiera consumir, que no fuera como una droga, sino que está ahí con un bloqueo creativo y de repente consumir una medicina homeopática o alguna planta que crezca en los jardines de todas las casas y la idea aparezca así por arte de magia. Es una buena idea, lamentablemente discrimina a la gente que vivimos en departamento porque si no tienes casa tampoco tienes un jardín. Entonces, es Pero una con idea. un macetero ahí al lado de la ventana. Ah, ya, eso es una mejor idea. A mí me dijeron que, por ejemplo, el té verde sirve para la concentración. No sé si es verdad o me lo dijo o es una técnica para vender té verde que me haya dicho el vendedor, pero parece que sirve para estar más alerta a las cosas. Puedo estar ¿Sí? inventando, por supuesto, como todo lo que hablo durante el podcast, el 99% inventado. Y si el té verde sirve para la concentración, ¿para qué servirá el té rojo? Para la desconcentración. Cuando estás demasiado concentrado por el té verde, te tomas un ¿Eh? té rojo y te desconcentras. Por ejemplo, cuando quieres eh, Ah, es divagar, como el antídoto. es el antídoto. Todo el mundo sabe que el Oh, exceso de concentración está mal. Por ejemplo, cuando le echas demasiado azúcar al café, te queda demasiado concentrado y ya llega a ser tan dulce que ya no es rico. Eso es lo que causa el problema, estar muy concentrado. muy interesante. Oye, tenía otra reflexión con respecto a lo que nos inspiraba cuando uno es niño o cuando uno está como recién entrando a este mundo artístico. A ver, eh, Como que uno igual se inspiraba con los referentes que uno tenía. Como que por ahí llegaba la inspiración. Como que uno copiaba, porque uno es niño, uno como que iba explorando el mundo del dibujo y uno como que se inspiraba en los dibujos que uno veía o se inspiraba aprendiendo de los dibujantes que eran como los maestros que uno iba conociendo a medida que uno iba creciendo y sumergiéndose en este mundo del dibujo. ¿Te pasaba igual que cuando niño como que la inspiración llegaba por ese lado? Como que uno no tenía la noción de concentrarse y pensar en una idea genial, sino como que uno copiaba lo que veía que era lo que estaba como o de moda o lo que a uno le llegaba a las manos de inocencia creativa. me pasaba que me inspiraba mucho de las políticas, las películas que estaban de moda, eh, las historietas. Creo que este tema lo hablamos en el capítulo 1 del podcast. Ni siquiera llegamos al 6 y ya estamos reciclando temas en este podcast. No, más que nada me refería a la evolución de la inspiración, porque como que en ese tiempo uno no tenía conciencia de que tengo que crear algo original, no se me ha ocurrido ninguna idea para que mi idea sea original, sino que uno era como más inocente, entonces uno como que copiaba, ¿no? Sí. Te eh, gustaba dibujar y como que copiaba y no te preocupabas mucho de que fuera algo original. a mí lo que me gusta de cuando uno vivía esa época de inocencia es que uno tenía límites. Por ejemplo, una vez fui a un taller en Punta Arenas hace muchos años y era para todas las edades, entonces había gente de mi edad y habían un par de niños. Y no me acuerdo qué ejercicio de dibujo les hice hacer a los asistentes, pero los niños dibujaron como unos monos de dos cabezas que volaban y yo les había dado como tema otra cosa nada que ver. Entonces sentí que a medida que uno va creciendo, uno se va poniendo límites a medida de que va conociendo el mundo y te das cuenta que no existen los monos de dos cabezas, pero era entretenido el dibujo del mono con dos cabezas, entonces sentí que esa creatividad y esa inspiración en algo más imaginario, más que en lo real, te abría un espectro, un abanico más grande de posibilidades. Sí, es verdad.
O a lo mejor él en su casa tenía un perro de dos cabezas y tú no sabías. Lo estabas discriminando así como que, hola, qué fantasioso el niño. Y el niño tenía ahí llegado, tenía un perro de dos cabezas con un solo nombre o con dos nombres. ¿Qué Yo, será sé- lo ideal? A un perro de dos cabezas colocarle un nombre o dos nombres. yo creo que lo lógico, la lógica indica que debería tener dos nombres. El problema es que si llamas a uno, igual tiene que ir el otro, po. Entonces, en lo práctico, sería mejor que tuvieran uno solo, pero si yo tengo soy una cabeza, quiero tener un nombre propio, no que repartirlo entre dos. ¿Viste? De repente ahí está estaba dibujando lo que veía, ¿no? En su inocencia, el niño. No lo pensé así en ese momento. Lamentablemente fue hace muchos años y no tengo cómo corroborarlo, pero es una interesantísima teoría. ¿Crees que teniendo dos cabezas la inspiración llega de forma más rápida teniendo dos creatus? Ujú. A lo mejor se podrían complementar. Quizás como que la mitad de una idea la coloque en una cabeza y la otra mitad la otra cabeza y ahí se complementa una buena idea. Sería como, Porque una idea mala con otra idea mala juntas se transformarán en una buena idea. sí, pues la matemática indica que negativo con negativo es positivo. Así que Mira, matemáticamente dos ideas malas hacen una idea genial. a lo mejor ahí está, ahí estamos encontrando la clave para todos. Así que espero que los que nos están escuchando estén anotando todo esto porque les va a servir mucho para su propia historia de creatividad. Deberíamos tener ¿cómo se llaman esas charlas TED? Deberíamos tener una charla TED de esto que estamos hablando porque es información demasiado útil que puede generar eh, éxitos absolutos en quienes la apliquen. Sí, seguramente nos van a invitar para hablar de esto, este proyecto de los gimnasios Creatus. Sí, estamos abriendo nuestro De hecho, en campo estos a momentos, nuevos mira, negocios. estoy mirando mi celular, me está llegando un mensaje de un número desconocido. Probablemente es un No sé cómo empresario. se enteraron, quizás nos están espiando ya. No, seguramente nos quieren invitar Mira, a que hablemos de nuestros proyectos. o es una invitación a la charla TED, o es un empresario que quiere invertir en nuestro gimnasio Creatus, o es alguien de la NASA que escuchó nuestra idea de ir al espacio y van a funarnos por haber dicho todas las cosas que veían allá que eran secretas. Sí, hemos develado varios secretos en este capítulo. Ha estado bastante interesante. Debe ser el capítulo más interesante que hemos tenido, al menos entre el 5 y el 6 que aún no grabamos. Sí. Igual tenemos que decir que nosotros hacemos una revista de humor político que se llama De un Plumazo, o sea que se llama Plumazo, y por eso este podcast se llama De un Plumazo. Así que hacernos recordar a toda la gente que nos escucha que todavía pueden adquirir los 7 números que hemos publicado hasta ahora, mientras sale el número 8, escribiéndonos a revistaplumazo@gmail.com o entrando en la página de malimagen.com. Ahí también tienen un carrito de compra donde pueden acceder a las revistas, a las poleras que estabas hablando al principio Así es. del programa. Así que lo invitamos a hacerse la colección porque ya algunos números se van a ir agotando. Entonces va a ser más difícil completar su colección de revistas Plumazo. Sí, sobre todo con este calor, si yo fuera una revista y estoy haciendo trámite, estaría absolutamente agotado. Em, Era bueno ese chiste en mi mente, no debía haberlo dicho en realidad en un podcast. Bueno, no importa. Carlos Verdón, eh, Guillermo, además de lo ya mencionado por ti, quiero complementar diciendo que tenemos unas hermosas cuentas de Patreon que son www.patreon.com/carloferdón en tu caso y mala imagen en el mío. Quienes quieran acceder a contenido exclusivo, además de escuchar nuestras interesantísimas reflexiones, quieran ver más aún de nosotros, pueden hacerlo ahí pagando una módica suma. ¿Qué te parece? me parece excelente, porque ahí pueden acceder a material inédito, escuchar estos capítulos con anticipación, y nos apoyarían harto para que estos capítulos y este programa vaya creciendo y como decíamos en el capítulo anterior, puedan venir con subtítulos. Carlos, quienes nos quieran ubicar en redes sociales, ¿cómo nos encuentran en las distintas redes?
Arroba Revista Plumazo, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Excelentes datos los que has dado. Excelente conversación hemos tenido ahora. Este programa, para desgracia de la gente que le gusta, está llegando a su fin y para alivio de la gente que no le gusta, está también llegando a su fin. Te quiero agradecer por esta interesantísima conversación e invitamos Muchas gracias a ti a... por invitarme a tu programa. eh, sí, básicamente todo el resto de los invitados dijo que tenía algo mejor que hacer porque estamos en verano. Eh, Pero invitamos a quien le guste este podcast a sugerírselo a sus conocidos y conocidas porque de eso depende el éxito o el fracaso absoluto que nos lleve a la ruina total y a la soledad, marginación y Al eh, bloqueo creativo. bloqueo creativo y apocalipsis del podcast. Por mi parte me despido. Si quieres decir algunas palabras de cierre, es el momento. Muchas gracias a los que nos escuchan. Ojalá puedan compartir el programa para que más gente tenga el deleite de escuchar nuestras voces aterciopeladas. Eh, Así que estamos muy contentos de que se esté armando una bonita comunidad. Y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. ¡Chau!